Soy Laura Gutman, estoy en España presentando mi último libro, La biografía humana. La biografía humana es un sistema que fui organizando, inventando a lo largo de casi 35 años de trabajo. Hace muchos años empecé atendiendo madres y padres en la dificultad y con los obstáculos de criar niños pequeños. Poco a poco fui dándome cuenta que las enormes dificultades residían en nuestra propia infancia y en aquello que no comprendemos de nuestra infancia. Y a medida que fueron pasando los años, intuitivamente fui abordando cada vez más en profundidad la vida y las experiencias reales de cada individuo, y finalmente a lo largo del tiempo esto se convirtió en una metodología que enseño, que practico y que está descrita en este libro y que va, digamos, con cierta cronología abordando aquello que el individuo no comprende de sí mismo, pero que sin embargo hace parte de sus propias experiencias. En la práctica de la biografía humana varía muchísimo, pero hay un lugar donde el profesional entrenado va a ir a buscar básicamente todo aquello que aconteció durante nuestra infancia y que no tiene nada que ver con los recuerdos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los recuerdos son organizaciones de la conciencia. Esa organización está basada en lo que nuestra madre ha dicho, lo que yo llamo el discurso materno. Lo que nuestra madre ha dicho es lo que recordamos. Lo que nuestra madre no ha dicho es lo que no recordamos, pero que sin embargo mueve los hilos de la totalidad de nuestro despliegue posterior. Por ejemplo, vamos a suponer que mamá dijo: vos eras muy responsable, eras buenísima, eras obediente, no dabas ningún trabajo, te iba bien en la escuela, te criabas sola. ¿Es verdad? Desde el punto de vista de mamá, que tenía mucho trabajo y una vida muy complicada y 5 hijos para criar, es verdad. Desde el punto de vista de la niña o el niño que yo fui, tuve que pasar a la sombra o olvidar los aspectos de mi propia niñez, la diversión, el juego, mis miedos, mi necesidad de contacto corporal, mi necesidad de tener cercanía emocional con mi madre, etc. Entonces, lo que voy a recordar es lo obediente y lo buena que fui. Lo que no voy a recordar, pero de todas formas hace parte de mi vibración, de mi base, de mi semilla emocional, puede tener que ver con los miedos, con cierta violencia, con la soledad, con el desamparo, con las fobias o con lo que sea que me haya sucedido. Entonces, en la biografía humana, en primer lugar, nosotros abordamos, cual detectives, toda la realidad emocional del niño que hemos sido, sobre todo de aquello que no recordamos. Bueno, sí, tengo todo un equipo de trabajo en Buenos Aires. Para los lectores, una vez que hayan leído la biografía humana y hayan sentido que les toca el corazón, que les trae alivio, que les ordena un montón de sentimientos contradictorios, que encuentran puntos de encastre con vivencias o experiencias, o sufrimientos o dolores o alegrías que nunca habían podido ordenar, quienes estén dispuestos y les interesa ahondar más, siempre pueden contactar con mi equipo. Mi equipo son todos profesionales que han sido entrenados en la metodología de la biografía humana en mi escuela, en Buenos Aires, y que trabajan bajo mi supervisión y atienden los procesos de diferentes personas de todas partes del mundo. Para la gente que vive en España o en cualquier otro lugar del mundo, esas consultas de biografía humana se hacen a través de Skype y es muy fácil. ¿Cuántas veces? Y eso lo va decidiendo. Para mí es un proceso relativamente corto. Como mínimo la primera parte de la biografía humana, que es ordenar con ojos de detective la totalidad de nuestra vida desde un punto de vista ampliado. Después depende del acuerdo entre el consultante y el profesional si quieren continuar siempre con más capas profundas para ir llegando cada vez más hondo en el propio sí mismo. Hay diferentes obstáculos en la construcción de una biografía humana. Para mí uno de los más importantes que surgen al inicio es la vivencia del individuo de dejar de ser leales a mamá. El sentimiento de que voy a traicionar a mamá si empiezo a sospechar que mi infancia no ha sido tan maravillosa o tan feliz como mamá había dicho, es decir, como yo creía. Hay personas que no toleran, tocar ese punto. Nosotros solemos decir que no estamos juzgando a mamá, ni a nadie, no juzgamos a nadie.
no nos importa lo que es correcto o incorrecto, no dividimos entre bien y mal, no damos consejos, no nos importa lo que cada uno hace o deja de hacer. Nosotros siempre queremos abordar la realidad emocional, la vida interna de un individuo, con la mayor verdad posible para ese individuo. Si las personas se empiezan a dar cuenta que por una vez en la vida, siendo adulto, no estoy cuidando a mamá, sino que estoy tratando de averiguar quién soy, entonces la biografía humana continúa con su curso y, bueno, y cada uno con su propio descubrimiento. Sí, a lo largo de la biografía humana hay varios aspectos que vamos a tener en cuenta que nos dan indicaciones sobre cuál ha sido la verdad de ese individuo para su propio sí mismo. Claro que la sexualidad, como la fuerza, la potencia, la libido, la energía, el deseo, la voluntad, lo más vital que hay en la vida de una persona, por supuesto que la sexualidad, no la genitalidad, sino la sexualidad en su conjunto, es un lugar que nosotros, cuando investigamos en la biografía humana, le damos una vital importancia. Porque si una persona, por ejemplo un niño, ha sido tomado por el deseo materno, lo que yo llamo el abuso emocional de la madre, y ha tenido o ha sido muy reprimido por la madre o ha sido muy distanciado de la madre, la sexualidad, es decir, la cantidad de energía vital queda retraída, escondida y tapada, y luego el individuo va a desarrollar su vida, no esa su vida mental, pero no su vida, su vitalidad, ni su vocación, ni su deseo, es decir, se va a perder el contacto con la propia vitalidad. En este sentido, el desarrollo de la sexualidad es uno de los aspectos que a nosotros nos importa mucho para ir entendiendo dónde se ha ido perdiendo el ser esencial de ese individuo a lo largo de la vida. Las imágenes son una herramienta que a lo largo de los años cada vez hemos detectado que nos sirven más a favor del proceso de indagación de la propia sombra en cada individuo. Sobre todo usamos imágenes y en el libro hay unas cuantas imágenes a modo de ejemplo que creo que a los lectores les sirve, porque las imágenes son arquetípicas, entonces no nos perdemos tanto en interpretaciones y en palabras, y la imagen nos ayuda para acordar entre profesional y consultante sobre qué estamos hablando. Y cuando al consultante le encaja un arquetipo, podemos entender cuál es la lógica posterior que ese individuo disfrazado o vestido con ese personaje va a poder desarrollar después, que siempre es un personaje, es un yo falso, es un disfraz de la persona, no es la persona, es el personaje. De hecho, la mayoría de nosotros vivimos con una máscara, con un disfraz, con una especie de rol que en la mayoría de los casos es nuestra madre que nos ha otorgado, y muchas veces ese rol que jugamos en la vida está muy distanciado de la persona que somos y que todavía está esperando emerger. En el libro ofrezco 12 o 14 casos muy arquetípicos y cuento el caso, digamos, el caso y cómo se ha trabajado esa historia con el sistema de la biografía humana. Mi intención es que los lectores puedan tener un acercamiento un poco más vívido, más palpable y no tan teórico de cómo funciona. Por supuesto que casi todos los lectores con alguno de todos esos casos se van a identificar porque son bastante universales. Pero mi propósito simplemente es que el lector se sienta que esto es algo que le es propio, que no es un sistema muy lejano, que es fácil, que es sencillo, que es honesto y que con un profesional bien entrenado se puede abordar. El libro sirve para poner algunas cosas en claro, pero de ninguna manera es una autoterapia, porque siempre necesitamos un otro que puede mirar aspectos que el sí mismo no puede mirar. Por algo se llama la sombra. Se llama la sombra es porque desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de identidad, no podemos abordar. Yo siempre pienso que se requiere un otro por fuera de nuestro campo emocional que pueda mirar y observar objetivamente lo que nosotros no estamos pudiendo ver. Respecto a toda la literatura de autoayuda que existe, hay de todo. Hay buenos y malos, hay de todo tipo. Yo no opino sobre otras propuestas.
Mi propuesta no es de autoayuda, no son consejos, en ningún momento está la propuesta haz tal cosa y luego serás feliz. Descreo profundamente de todas las propuestas milagrosas de felicidad. Tampoco estoy muy segura que vengamos al mundo a ser felices. Creo que sí venimos al mundo para amar al prójimo, y pienso que el gran desastre de nuestra civilización es que hemos nacido todos los seres humanos capaces para amar, pero para desarrollar esa capacidad hubiéramos necesitado ser milimétricamente amados, acompasados, acariciados, mimados, sentidos, nutridos durante toda nuestra infancia. Si eso no aconteció, luego nos pasamos la vida tratando de sobrevivir a ese desamor. Y en esa intención de supervivencia estamos siempre intentando nutrirnos a nosotros mismos y no tenemos tiempo para nutrir al otro, amar al otro, compensar al otro, acompañar al otro. Por eso pienso de que toda mi obra, y sobre todo en este último libro, La biografía humana, mi propuesta siempre es que en algún momento los adultos, comprendiendo el desamparo de nuestra infancia, podamos salir de ese lugar infantil donde siempre creemos que somos nosotros los que necesitamos primero, nutrición, comida, dinero, amor, satisfacción, para comprender que mismo si no hemos sido suficientemente amados cuando fuimos niños, podemos tomar la decisión con mayor conciencia y comprensión de hoy, a partir de hoy, hacia el futuro, amar al otro. El otro quien sea, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros enemigos. En este sentido, no es ninguno de mis libros apuntan a la autoayuda, es decir, cómo estar mejor yo, sino que apunto a qué es lo que tengo que comprender de mí para poder comprender al otro, sea quien sea ese otro, poder amarlo, ser generoso y que mi paso por este mundo sea para aportar algo a la humanidad desde mi pequeño lugar. No importa el que sea, ser capaces de darle la prioridad al otro, una vez que entendamos que ya no es tiempo de darnos la prioridad a nosotros mismos cuando somos adultos. Es la gran diferencia entre ser niño y ser adulto. Los niños necesitamos que nuestras necesidades básicas sean satisfechas. Los adultos necesitamos comprender para poder amar a quien necesita ser satisfecho.